Queridos amigos y amantes de nuestras apasionantes historias, prepárense. Si están aquí es porque, como nosotros, no pueden resistir el llamado de los secretos, los dramas y los giros inesperados que hacen de la promesa un lugar donde cada momento es una emoción. Antes de sumergirnos en esta nueva y conmovedora entrega, les pido un pequeño pero significativo gesto. Dejen un comentario, aunque sea un simple "estoy aquí", para ayudarnos a llevar estas historias a una audiencia cada vez más amplia. Cada muestra de afecto es un valioso apoyo para nuestro canal. Gracias de corazón a quienes lo hagan, y ahora entremos en el torbellino de eventos que están a punto de conmocionar la promesa. El sol de la tarde golpeaba implacable, inundando de luz dorada las tablas de madera del viejo puente. El aire, denso y casi palpable, olía intensamente a pino seco y a tierra cálida, un perfume de verano que contrastaba de manera siniestra con lo que estaba a punto de suceder. Más abajo el arroyo fluía dulcemente, un hilo de plata que serpenteaba entre las rocas pulidas, ajeno al inminente drama. «Estas vigas centrales necesitan ser reemplazadas», murmuró una voz familiar, mientras se inclinaba para examinar con ojo experto la desgastada estructura. «Y necesitamos reforzar los anclajes a la roca. Es mucho más trabajo de lo que pensaba, por desgracia». Se levantó, dio 2 pasos hacia el centro del puente con un suspiro de preocupación, y entonces, en un instante que se congeló en el tiempo, el mundo bajo sus pies se derrumbó. No se oyó ningún crujido de advertencia, ningún lamento de la madera vieja. Solo un chasquido seco, metálico, brutal, que rasgó el silencio del campo. Y luego el vacío. Las tablas bajo sus pies se desintegraron en una cascada de astillas. Los obreros que hasta un momento antes trabajaban afanosamente gritaban, pero su sonido desesperado quedó cubierto por el estruendo ensordecedor de la madera que se rompía y las piedras que rodaban. Catalina cayó. Por un instante eterno se sintió sin peso, una pluma arrastrada al abismo. Vio el cielo azul girar en un torbellino enloquecido sobre ella, un último atisbo de belleza antes de la oscuridad. Y luego un dolor cegador y absoluto que le abrasó cada fibra del cuerpo, cuando se golpeó violentamente contra las rocas afiladas en el lecho del río. El mundo se volvió rojo, un destello de sangre, luego negro, una oscuridad que lo engulló todo. La noticia, despiadada y brutal, llegó a la promesa como una onda expansiva, destrozando la precaria normalidad, las ilusiones de una vida serena. Un peón pálido, con los ojos desorbitados por el horror y la voz rota por el terror, irrumpió en la cocina, gritando el nombre del marqués como un presagio de desgracia. El caos fue inmediato, un estruendo de voces y pasos apresurados. Alonso, Manuel y Curro corrieron hacia el lugar del accidente con el corazón oprimido por la angustia, seguidos de cerca por Pía y Ricardo, que traían mantas y un botiquín improvisado, un débil intento de afrontar lo inevitable. La escena era una pesadilla abierta, un espectáculo que helaba la sangre. Catalina yacía inmóvil, medio sumergida en el agua fría y poco profunda del arroyo, con la cabeza apoyada de forma antinatural sobre una roca manchada de sangre, una imagen desgarradora. Manuel, sin pensarlo 2 veces, sin importarle el peligro, se lanzó al arroyo. El agua helada fue un shock, pero el pánico que lo había invadido era más fuerte que cualquier frío. Con una delicadeza que contradecía la urgencia y la desesperación del momento, tomó a su hermana en brazos, sintiendo su cuerpo inerte. Estaba terriblemente pálida, casi transparente, con un hilo de sangre fino e inquietante que le corría desde la sien hasta el cuello, una mancha oscura sobre la blancura de su piel. Por un momento aterrador, pensó que había muerto, que había perdido a su amada hermana para siempre. Pero entonces un gemido casi imperceptible se escapó de sus labios, un soplo de vida. Estaba viva. Un suspiro de alivio, tan profundo que pareció un lamento. El regreso a casa fue un cortejo fúnebre y desesperado, una agonía lenta y asfixiante. Alonso, con el rostro cubierto por una máscara de angustia y desesperación, caminaba junto a Manuel, manteniendo una mano firme en el hombro de su hijo, como si temiera que ambos pudieran desmoronarse bajo el peso de aquella tragedia. El médico del pueblo fue llamado con urgencia, su presencia un rayo de esperanza en la noche más oscura. El diagnóstico, después de un examen que pareció una eternidad en la habitación de Catalina, fue sombrío, un veredicto que sonó como una condena. Una conmoción cerebral grave. Varias costillas rotas. Una muñeca fracturada. Y una herida profunda en la cabeza. Sus palabras eran mesuradas, pero el tono traicionaba la gravedad de la situación. Las próximas horas serán cruciales. Debemos esperar.
Y rezar. La promesa se hundió en un silencio denso y pesado, cargado de expectación y terror. La tragedia había eclipsado todas las demás preocupaciones, cada disputa, cada pequeño drama cotidiano. Leocadia por primera vez pareció sinceramente involucrada, o al menos interpretó a la perfección su papel, mostrando un rostro contrito y ofreciendo su ayuda, una empatía inusual que no pasó desapercibida. Lorenzo deambulaba por los pasillos, visiblemente nervioso, sus ojos escudriñando a su alrededor con una mirada sospechosa. Martina se encerró en su habitación, negándose a ver a nadie, su reacción tan extraña, tan fría, tan distante, que no pasó desapercibida en absoluto. En la mente de Alonso comenzó a delinearse una terrible sospecha, una idea tan monstruosa que ni siquiera se atrevía a considerarla, y si Martina, con su decisión drástica de los días anteriores, tenía algo que ver con este horror. Según ustedes, ¿la reacción de Martina es solo dolor o esconde algo más oscuro? Y Alonso tiene razón en sospechar. Compartan sus teorías en los comentarios. No olviden suscribirse al canal para no perderse los futuros vídeos y descubrir la verdad. Tenías razón, Curro susurró con la voz ronca por el cansancio y el miedo, con los ojos desorbitados. Había un secreto. Pero no era como pensábamos. Era mucho, mucho peor. Contó su historia con voz agitada, cada palabra un mazazo que se abatía sobre los presentes. Habló de cómo se había ganado la confianza de un lacayo del duque de Carril, de cómo había logrado moverse por la villa con cierta libertad, un fantasma invisible. Y como la noche anterior al incidente de Catalina, se había escondido en un pequeño trastero junto a la oficina del duque, alertado por un visitante inesperado a última hora de la noche. Desde su escondite oyó 3 voces. La del duque de Carril. La del barón de Valladares. Y una tercera, una voz femenina, fría y calculadora, que le heló la sangre en las venas, una voz que le hizo estremecer. Era Leocadia. No hablaron de viejas deudas o de historia familiar, de lazos pasados. Estaban hablando del presente, del poder, del futuro. Estaban hablando de Catalina. Esa chica es un estorbo, dijo la voz gutural del barón. Tus proyectos con los peones están dando ideas a mi gente, creando revuelo. Y su padre me ha amenazado directamente. Debe ser detenida. Debemos neutralizarla, dijo Leocadia con una calma aterradora, una voz sin emociones. Un accidente. Trágico, por supuesto, pero comprensible. Un viejo puente en malas condiciones. Sería una verdadera lástima, ¿no creen? Y con ella fuera de juego y su padre devastado, Manuel ya no será un problema, privado de su fuerza y su apoyo. La promesa será completamente nuestra, sin más obstáculos. El duque de Carril expresó sus dudas, su incertidumbre, pero Leocadia y el barón lo convencieron con argumentos despiadados. El plan era simple, esa misma noche el barón enviaría a uno de sus hombres de confianza a sabotear el puente. Solo tenían que asegurarse de que Catalina fuera a inspeccionarlo pronto. Yo me encargaré, concluyó Leocadia, con una sonrisa que no prometía nada bueno. Mañana por la mañana volveré a rechazar tu solicitud de fondos. Tu orgullo hará el resto. El silencio que siguió al relato de Lope en la cocina fue total, absoluto, interrumpido solo por la respiración entrecortada de los presentes. El zumbido de una mosca parecía un trueno, tan intenso era el silencio. Curro miró a Pía, y en su rostro se leía una mezcla de horror y de venganza, una sed de justicia. El secreto era mucho peor de lo que jamás habían imaginado, un abismo de maldad. Pía, recuperando la compostura a duras penas, tomó una decisión drástica e inmediata. Ballesteros debería saberlo. A pesar de su desconfianza, intuía que el mayordomo era el único dotado de la autoridad y la inteligencia necesarias para manejar una situación tan explosiva, tan peligrosa. Mientras tanto, en otra parte de la casa, Manuel se preparaba para jugar su carta, un arma que había mantenido oculta. Las condiciones desesperadas de Catalina, el clima de luto que impregnaba cada rincón de la promesa, el comportamiento sospechoso y casi burlón de Leocadia, todo le decía que había llegado el momento. Sacó el contrato del cajón, sus manos no temblaban, su determinación era férrea. El dolor punzante por su hermana se había transformado en una rabia fría y cortante, una ira controlada pero implacable. Entró en la oficina donde Leocadia estaba examinando algunos libros de contabilidad con una expresión de calculada preocupación, casi queriendo mostrar una pena que no sentía.
El telón de esta parte de la historia se cierra, pero las consecuencias de estas revelaciones y de estas acciones resonarán aún mucho tiempo entre los muros de la promesa. ¿Qué hará ahora Ballesteros con la impactante verdad que ha descubierto? ¿Logrará Manuel hacerle pagar a Leocadia su traición y su crueldad? Y sobre todo, ¿se recuperará Catalina de esta terrible caída? Su destino pende de un hilo, y cada elección traerá nuevas e impredecibles CEO.